Amigos de Costa Noroeste Televisión, sean muy bienvenidos a este Café de Levante. Bueno, la semana pasada ya empezamos con estos programas especiales de verano, donde estamos recordando a todos esos invitados que nos han acompañado en esta última temporada. En este segundo especial, en este segundo programa especial, vamos a abrir con este primer bloque de invitados y recordaremos, bueno, pues la actuación de Juan Manuel Martín Hidalgo, que venía desde Jerez de la Frontera. Hablaremos con Carmen Gómez Horta y cerraremos este primer bloque con Sergio Pérez Aragón. Yo, la experiencia mía personal, yo ya llevo unos pocos años, unos cuantos años en la bodega, como tú decías antes, me ha tocado ser el responsable comercial nacional y me toca viajar mucho y, claro, y conocer pues, muchos puntos de nuestra querida geografía española, ¿no? Y esto que tú estás diciendo, que lo hemos tenido aquí toda la vida, no sé por qué, en cierta manera ha habido como un momento de lapsus donde se ha pasado como por alto, ¿no? Como un poco, no es que se haya olvidado, pero se ha difuminado, ¿no? Y sin embargo, eso que tú estás diciendo, pues en otras denominaciones de origen o en otras zonas geográficas del mundo del vino, pues siempre lo han llevado muy a gala, y además no solo eso, sino que cada día lo quieren potenciar más, con lo cual eso que tú estás diciendo de volver un poco al pasado sin perder la modernidad y el entorno donde nos movemos ahora, pues yo creo que nos deja más que una huella interesante de continuar. Permíteme, Juan Manuel, que me vaya un poquito hacia atrás, porque he comenzado con un poquito de añoranza, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos gusta estar amarrado a nuestros recuerdos, ¿no? Pero para mí me ha servido de mucho porque has dicho algunas cosas que son realmente ciertas, ¿no? O sea, yo también metería ahí, me acuerdo que en casa había cuando se cocían los boniatos y todas estas cosas, son olores, las botas de agua que tú has dicho, claro, o sea, claro. Ese olor a tierra mojada, que son cosas de la infancia, o sea, eso de irte fuera cuando estaba lloviendo, a pisar los charcos, a saltar, esos son recuerdos de la infancia. Y tú has dicho una cosa preciosa, que no hay una vida que merezca la pena sin una infancia feliz, ¿no? Exactamente, y ahí sobre todo porque yo quería preguntarte que si tu infancia fue de esas, rodeadas de albero y de botas. Yo he tenido mucha suerte porque, bueno, yo he vivido a las afueras de Jerez, la zona de la Cartuja, no sé si conoces esa zona de allí. Aquello está, bueno, pues a las afueras, y aquello es campo. Nosotros le llamamos aquello el campo, de hecho, ¿no? Y claro, pues ahí cada vez que llovía, toda esa tierra mojada, todo eso, o sea, esos charcos, todo eso son recuerdos de infancia. Y yo me acuerdo de mi madre siempre enfadada con nosotros porque nos poníamos perdidos, como decía ella, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Después, respecto a lo que tiene que ver con el vino, pues hombre, yo cada vez que hablo de esto, porque son experiencias vitales, son experiencias que tú has tenido la suerte de vivir. Yo me acuerdo de pequeño, mi padre se enfadaba mucho conmigo porque yo me subía por las botas. Y nosotros allí en la calle Clavel teníamos las botas en cuarta, que es una alturita importante, y estamos hablando de una cierta, vamos, ya de perder el pie allí era un poco delicado, ¿no? Estamos hablando de andanas más altas. Estamos hablando de 7, 8 años, con lo cual, claro, pues eso, uno tiene esa inquietud, esa vitalidad, y me acuerdo de mi padre siempre muy preocupado, a ver dónde se ha metido y yo estaba por ahí por las alturas, ¿no? Claro. Con lo cual esos aromas, esa experiencia, eso que para mí ha sido tan común, que casi algo, bueno, como el que le da una patada a un balón, ¿no? Termina siendo uno de los pilares de tu vida y de tu trabajo cotidiano y diario, porque lo has vivido. Lo he vivido, y con mi padre, ¿no? Con mi padre lo he vivido, la expresión, ¿no? Claro. Con mi padre y con mi tío Emilio lo he vivido, y con mis primos también, o sea, que ha sido algo realmente cercano. Se decía que los niños andaluces todos soñaban con ser toreros, ¿no? Yo te pregunto si tú llegaste a soñar de pequeña con con pintar esas escenas taurinas. Para nada. Yo siempre he tenido la inquietud desde pequeña de pintar. Sí, yo como más feliz me encontraba era con papeles y lápices de colores. Ahí me podía pasar horas y horas. Pero vamos, jamás pensé ni en ser pintora ni en pintar escenas de tauromaquia, que actualmente las pinto porque, bueno, es un mundo que me fascina. Lo veo lleno de color, de vida, de movimiento, y tiene mucho arte detrás y mucha pasión. Cuando yo te decía, y perdona que te interrumpa, cuando hablábamos antes del costumbrismo, es porque yo quizás esa pintura taurina sí la tengo muy
bueno, muy, digamos que entrelazada con el y con una ¿no? conexión con el costumbrismo andaluz. Hombre, sí, porque te da información de cómo eran las corridas antes y ahora, porque ha habido un cambio en la evolución de hacer tauromaquias. Entiendo que tu infancia, tu juventud estuvo rodeada de lápices y de resmas de papel y de color, ¿no? Totalmente. No me faltaba nunca. Y lo que más me gustaba era sacarle punta. Siempre tenía los lápices, siempre pequeños, siempre estaba comprando lápices porque se me gastaban rápido. Bueno, yo creo que el aprendizaje tenemos que utilizar las manos, y ahí para la creación hay que utilizar las manos, y por supuesto en este caso los lápices eran la herramienta perfecta. Sí, igual que actualmente también utilizo mucho los dedos para pintar, utilizo pinceles, paletinas, pero también dedos. Mira, estuvimos hablando en su momento porque sí es verdad que existe una gran controversia, ¿no?, con el mundo taurino, sobre todo en este siglo XXI, gente a favor, gente en contra, pero artísticamente, y sin entrar quizás en el debate de la tauromaquia, porque por supuesto no estamos aquí para hablar de tauromaquia, pero sí es verdad que artísticamente podríamos decir que la mayoría de los museos españoles se hubieran quedado en la mitad sin la pintura taurina, ¿verdad? O sea, pasando desde Goya, Picasso, a Miró, etcétera, etcétera, ¿no crees? Claro, lo creo totalmente. Sí, verá, ha sido un tema muy repetitivo en los grandes pintores. Tú sabes, Goya hizo 33 grabados en los cuales contaba la historia, la evolución de la historia del toreo, ¿no?, los cambios que ha tenido. Además también representaba la lidia, representaba al torero con el toreando a pie, la lucha del toro con el caballo, en fin, daba una información exacta de cómo eran las corridas de toros. Picasso era un gran aficionado a los toros. Ya desde niño iba con su padre a las plazas de Málaga, de La Coruña, y le fascinaba ese mundo, con lo cual empezó a pintar. Ya desde niño pintó una tauromaquia, y siempre ha sido un tema en su pintura de torero, de caballo, de toro. Ha sido un tema muy recurrente que siempre ha tenido presente. Además también pintaba el toro mitológico y el minotauro. A mí también me llamó la atención que en el Guernica está dibujado también un toro, y bueno, lo que sé es que representa la brutalidad que tenía, a la que estaba sometido el pueblo español en ese momento. Es decir, que ha sido un tema muy recurrente. Es increíble, Carmen, cuando has hablado del Guernica, cómo puede transmitir tanto una pintura, ¿verdad? O sea, como evidentemente el contexto espacio-tiempo es fundamental. Estamos hablando años, Guernica, el año 36, 37, que se pudo pintar ese cuadro. Es espectacular a día de hoy, la trazabilidad que tiene, la visión que tiene. Sí, se considera uno de los cuadros más importantes del siglo XX, y fue pintado en 7 semanas, nada más. Tú sabes que se encargó para la exposición internacional que hubo de París, para el pabellón de España. Y en principio Picasso no lo quería pintar porque tenía unas dimensiones muy grandes, pero aceptó el encargo y lo pintó en 7 semanas. Y ahí, a través, tú sabes, del bombardeo de Guernica, pues ya él empezó a coger ideas y expresó lo mal que estaba pasando el pueblo español durante la guerra. Sacar una valoración, a mí tu pintura me gustó muchísimo. Yo no puedo darte una opinión profesional porque evidentemente yo no lo soy, pero sí es verdad que es un mundo, es una paleta, es un crisol de colores enorme, y en la plaza, o sea, la imagen, el cuadro establecido de cualquier imagen taurina es muy colorida, desde la manera actual del torero, desde el traje de luces, desde el colorido de la grada, ¿verdad?, el albero con el rojo. Yo creo que la pintura ya de por sí es una paleta mágica de colores, ¿no? Sí, está llena de atmósfera, de colores fuertes, de luz, de los reflejos del sol en los trajes de los toreros, ¿sabes? Refleja un color, otro, y crea una atmósfera impresionante. A mí me encanta, por eso la pinto. Y el torero profesional en sí, ¿qué te ha llegado, o sea, el profesional del mundo del toro, qué te ha llegado a decir? Se acercan a las exposiciones, te dice, oye, mira, esto no es algo que ahora actualmente podemos ver con continuidad. ¿Has tenido ese roce quizás con el mundo del toro profesional, por supuesto? Con el mundo del toro profesional, quizás la experiencia más cercana que tuve fue con Morante. Pinté un toro de él, un cuadro de él,
en la corrida de hace 3 años en la plaza de Huelva, en la Merced, y bueno, plasmé un momento suyo. Entonces, al año siguiente, cuando fue nuevamente a torear a Plaza de Toros, pues coincidió allí una persona que había visto mi cuadro. Entonces le dijo a Morante que la habían visto pintado, que conocía a la pintora que la había pintado, le enseñó la foto y le dijo que le gustaría conocer a la pintora. Entonces me llamaron por teléfono y bueno, acudí, estuve allí con él, estuve comiendo con él y sí, la verdad es que le gustó y demás, pero bueno, ellos siguen su mundo. No, si les interesa, les gusta y demás, pero bueno, siguen su mundo. Claro. Dice, conozco a Carmen desde hace mucho tiempo. Siempre el punto común de encuentro ha sido la pintura. No desde un punto de vista relativo, sino desde la responsabilidad que da el buscar siempre en sus misterios la llama que la convierte en arte con mayúsculas. Carmen se para y se absorbe a sí mismo en el universo que le abre a cada tela en blanco. La tensión del alma le llega hasta los pinceles, que le construye poco a poco, en su propio silencio interno. Toda la sinfonía que el color transporta en cada impulso, lento, pausado, pensado, criticado. Cada punto de luz es un dilema que resuelve desde todos los ángulos. Cada mirada en sus figuras es una incógnita que permanece tras el personaje y que se difunde en su ropaje haciendo juego con el ambiente. Cada paisaje es un homenaje al impresionismo, con esos relativos anaranjados y verdes que nos transportan al mundo heroico de la pintura rompedora del clasicismo. Es una constante que transmite tranquilidad y sosiego en cada obra, pero al tiempo puro nervio y capacidad de decisión en la ejecutoria. La muestra que hoy contemplamos es el reflejo de un carácter y un temperamento sometido a un valor permanente, el arte como reflejo de un impulso vital. Digo, Carmen, que se puede decir más alto pero no más claro, ¿verdad? Sí. Imagino que todo un honor que te describan esa manera de pintar y de crear, ¿no? Sí, ese es mi amigo y poeta Ramón Llanes, que realmente me conoce mi pintura y me describe de una manera excepcional. Y tú particularmente, Carmen, ¿cómo defines tu pintura? Para mí es una pintura impresionista, la puedes encuadrar ahí. Es una pintura llena de luz, color, movimiento. Utilizo para pintar cualquier tipo de pincel, manos, paleta. A veces la empasto, utilizo mucha materia, otras veces va muy suave, en fin. Es una pintura, como te diría yo, compleja. Pero es que si te das cuenta, está tan unido a la cultura que la mitad de los museos se quedarían en nada sin el mundo del toro. No solamente de los museos, vamos a pensar dentro en qué ámbito de las artes no está presente la tauromaquia. Empezamos, la literatura, pero es que dentro de la literatura, ¿en qué estilo de la literatura no está presente la tauromaquia? La novela, en las biografías. En la literatura lo que es ganadera, ¿no? o naturalista, hay cientos de libros. En la poesía, o sea, en todos los ámbitos de la literatura ha estado presente, no con cientos, con miles de libros a lo largo de la historia, ¿no? Y si hablamos de la escultura, ¿cuántos escultores han descrito lo que es la tauromaquia con una paleta y un trozo de barro, ¿no? Claro. Mateo Ginurria, que te digo yo, Venancio Blanco, en fin, que serían muchísimos los que seguimos en el cine, por ejemplo. Estamos hablando de 500 películas que hablan de tauromaquia, de más de 500 películas. Es que la historia del cine empieza grabando corridas de toros los franceses aquí en España, que es curioso también que empiecen por ahí. En la arquitectura, es que las plazas de toros no es una belleza de por sí.
Claro. Y la arquitectura no es un arte, pero es que la pintura, bueno, qué decir, ¿no? La pintura, Sorolla, Picasso, de Dalí, Goya, en fin, miles, en fin, 10.000. Si nos acercamos a la pintura costumbrista, ya ni te digo. Si es que, Claro. bueno, Francisco de Goya, que fue el primer periodista que podemos decir que nos describe la historia con sus pinceles, hasta diseñadores de moda. Hasta diseñadores de moda, Claro. pues emplean también la cultura taurina o el vestuario taurino para vestir a muchísimos, a Armani, Montesinos, Lacroix, yo qué sé. Sí, hay un crisol muy grande de variedades dentro del mundo de la tauromaquia, eso es indudable. Antes de entrar en este tema, yo quisiera tocar primero un poco el tema de la comunicación, porque me gustaría preguntarte que cómo llega en este caso, Sergio, al mundo de la comunicación. Bueno, pues yo soy militar de profesión, soy oficial de Armada y después de muchos avatares y de aquí para allá, como todos los militares, ¿no? Con la maleta por un lado y para otro, pues por fin consigo asentarme un poco, ya más veterano dentro de la profesión y cuando ya llego a San Fernando definitivamente, pues veo eso, de que en San Fernando no hay una información taurina continuada, siendo pues un pueblo que ha sido muy taurino. No digo es taurino porque hoy desgraciadamente, aunque va la gente a los toros, ¿no? Pero va a muy pocos festejos y no podemos decir las peñas taurinas pues brillan hoy por su ausencia y no podemos decir que San Fernando sea una ciudad, ¿no?, taurina, referencia taurina, a pesar de que la historia de la tauromaquia pues trata muy bien a esta ciudad en cuanto a figuras del toreo. Dos referentes de esta última jornada, pues el maestro Rafael Ortega y por supuesto Francisco Ruiz Miguel. Pero además de eso, la tradición taurina en San Fernando, pues prácticamente como en todos los pueblos, ciudades de la provincia de Cádiz, pues se ha mantenido desde los principios de la historia, ¿no? Pues como aquí puedas aquí en Sanlúcar o en Chiclana mismo. En cualquier caso, ya te digo, las noticias taurinas no se llevaban a cabo. Bueno, le presento un programa a la dirección de Radio La Isla y a partir de ahí pues empezamos todos los martes a hacer la temporada taurina en la tertulia taurina de la Puerta Grande. A partir de ahí pues, se van uniendo amigos que les gustan hablar de toro y lo que era un programa pues se convierte en una tertulia y definitivamente pues todos los martes a las 8 de la tarde en directo nos juntamos los que buenamente puedan venir ese día, unas veces 2, otras veces 4, otras veces 5, pues a hablar de toros, a dar comunicación, a exponer cada uno su opinión, que por supuesto la tiene y muy importante la diversidad para ampliar entre todos los conocimientos. Y sobre todo, yo también vengo, Café de Levante nació en la radio también, y bueno, la radio como nexo mágico, ¿verdad? Y místico de la comunicación y que por supuesto que no se pierda jamás, porque todos los que hemos tocado la radio seguimos enamorados de la radio, ¿verdad, Sergio? No te quepa la menor duda, yo lo primero que hago en cuanto me despierto es encender la radio. Y cuando me acuesto yo me duermo escuchando la radio, por supuesto. Es mi medio de toda la vida, ¿no? Decían los antiguos que la fotografía acabaría con la pintura, sí, ¿no? Luego vino el vídeo y iba a acabar con la fotografía. Y esto igual, la televisión iba a acabar con la radio es incombustible. La radio tiene una magia especial que sin duda alguna nadie lo va. Y lo que se comunica a través de las radios, yo creo que ni la televisión con imágenes es capaz. Seguramente porque hay extraordinarios comunicadores dentro de la radio. Y quizá ese sea el secreto, los grandes comunicadores, los grandes tertulianos que podemos escuchar en la radio, que yo creo que muchas veces en televisión se quedan a la altura de que no son capaces de llegar a ese sobre nivel. todo gente que tienen opciones a estar en importantes cadenas de televisión a nivel nacional y no quieren, no salen de lo que es el estudio de la radio. Y lo complicado que era hacer radio quizás en los años 70, en los años 80, incluso en los años 60, que no había ese ordenador delante con esa información inmediata, sino que bueno, que el que iba a la radio tenía que ir preparado y tenía que ir, digamos, y utilizando un dicho taurino a puerta gallola, ¿no? Así es.
y como tú dices, con esa capacidad de improvisación genial, genial y esos conocimientos prácticamente de todo, porque un buen presentador de radio tenía que saber, yo no sé si todavía tiene que saber de todo, no creo, pero antiguamente tenían que saber de todo, y a mí la verdad es que yo le tengo mucha admiración a los presentadores de radio así locales, provinciales, ¿no? Porque en esas ciudades, en esos pueblos, tienen que conducir tanto un programa de Semana Santa como un programa de toros, como hacer una entrevista a un político, y lo que para mí sería prácticamente imposible, ellos lo sacan adelante de una forma, de una, y muchas veces de una categoría extraordinaria. Y muchas veces incluso con medios bastante precarios. Y que además muchos de ellos no son ni profesionales. Claro. Sí, no, pero actúan con una profesionalidad que ya quisieran. Efectivamente, otros, ¿no? Pero son gente que de verdad les gusta el medio y, hombre, aunque además vivan de él, pero sin duda alguna lo llevan con una extraordinaria dignidad y lo que tú dices, y más teniendo en cuenta la falta de medios que hoy en día desgraciadamente cuenta cualquier... Y Sergio, para ti, ¿cuál ha sido la época dorada del mundo del toro a nivel nacional? Hombre, sin duda alguna, después de Joselito el Gallo. Después de Joselito, la aparición de Belmonte, y después de Belmonte, todo que se llama, fue la época de oro del toreo, fue la existencia de Joselito y de Belmonte, de los dos grandes. Estamos hablando de los años 30, años 40. Estamos hablando de 1820, es cuando muere Joselito, en el 12 toma la alternativa Joselito, en el 1813 lo toma Belmonte. Bueno, pues Joselito llegó a ser el máximo exponente del toreo antiguo, bien, y con él muere lo que es el toreo antiguo, pero sin embargo a la vez nació lo que es el toreo moderno, el toreo de quietud. Hasta entonces el toreo se llevaba a cabo más que sobre todo con las manos y con los pies, con el movimiento de ambos, de las manos y los pies. Esto es con Joselito el toreo antiguo, su máximo exponente. Sin embargo, llega Belmonte, planta los pies en el suelo y el inmovilismo en el mundo del toro. Otro concepto del toreo totalmente distinto que incluso hace cambiar a la condición de los toros, que hasta ahora tenían mucha más movilidad, y a raíz de Belmonte se cambian, incluso las ganaderías empiezan a cambiar la condición del toro para que el toro no tenga tanta fogosidad, y se mueva menos y se pueda interpretar el toreo de Juan Belmonte. A partir de ahí, pues grandes toreros como Ignacio Sánchez Mejía, una biografía para llevarla al cine. Si hubiese sido norteamericano, Sánchez Mejía pues estaría en grandes pedestales, ¿verdad? Y sin duda alguna hubiésemos conocido su extraordinaria biografía. Fue quien unió a la generación del 27, ni más ni menos. Y también ese final del siglo XIX, ¿no? Quizás con Mazzantini, ¿no? Y con Lagartijillo y con esas figuras en que había una rivalidad enorme, ¿verdad?, entre todas. Efectivamente, Mazzantini es de finales del 18. Mazzantini nace taurinamente hablando, cuando muere Guerrita, que es el gran dominador del toreo a finales de ese siglo. Aparece Mazzantini, con Mazzantini ya empieza a nacer, empiezan a llevarse a cabo los sorteos en los toros, algo que no se hacía con Guerrita. Con Guerrita se acuña la frase "no hay quinto malo", no sé si lo sabías. Bueno, la he escuchado, pero no sabía que era suya. Bueno, pues Guerrita, ya te digo, fue un José Tomás de la época. Y entonces él hacía lo que le daba la gana dentro del mundo del toro, decía con quién toreaba, cuándo toreaba, cómo toreaba y por cuánto toreaba, y entre otras cosas pues imponía los toros y el orden de los toros, de forma de que el toro que tenía mejor reata dentro del festejo iba a salir siempre en quinto lugar, porque él siempre llevaba un torero por delante y uno por detrás. Entonces Mazzantini, que coincide con él en el tiempo, empieza a imponer por contrato que los toros se sorteen antes de la corrida. Claro. Y eso se mantiene así. Luego vendría Joselito, luego vendría Belmonte, y después de él lo que se llamó la época de plata del toreo, con Sánchez Mejía, con Marcial Lalanda, con Chicuelo, con Granero, con Domingo Ortega, y también una torera, que quizás la mejor que haya habido en la historia del toreo, que fue Juanita Cruz. Eso yo creo que ha sido la mejor época que ha vivido el toreo.
En este segundo bloque recordaremos la actuación de Francisco Jordi Sánchez, hablaremos con Javier Franco y cerraremos con Miguel Ángel Rosique. Hablando un poco de la historia de tus antepasados, vienes de una saga de importantes libreros, en este caso afincados en Cataluña, Sí. Jordis, los Jordis, como tú los llamas. Me gustaría que nos dieses una pincelada de esos comienzos, Sí. Francisco, porque esos creo que son los pilares tuyos y de tu familia, Sí, ¿no? efectivamente. Ya te digo, como te comentaba Rafael, que desde muy pequeñito tenía siempre inquietud, porque los que guardamos cierta afición por alguna cosa en la vida, normalmente viene siendo añeja, la tenemos desde pequeñitos, de alguna forma la estamos alimentando, o sea, y a mí de pequeño siempre en casa, la verdad que no nos han faltado los libros, en casa de mis padres, lo hemos tenido, y luego a mí, yo tenía siempre mucha inquietud, porque por parte de, no tanto por mi padre, ¿no? Que mi padre tenía su trabajo, sus cosas, y no tenía esa afición por los libros que tengo yo, por supuesto, pero sí le gustaba la literatura, y además él me enseñó a leer muy joven, antes de entrar en el colegio, ya me estaba dando las primeras letras, y eso se lo agradezco, por supuesto, se lo agradece siempre uno al padre, ¿verdad? Pero en este caso fue mi bisabuelo, pues yo no tuve la suerte de conocer a mi abuelo paterno, y él tenía, se le había muerto o sea, su hijo muy joven, y él tenía mucho apego a lo que era a su nieto y a su bisnieto, ¿verdad? Este hombre ya estaba casi metido en los 100 años, y yo recuerdo perfectísimamente bien, vamos, ya te digo, con 6 añitos, que me refiriera a eso, ¿no? De que el tema de la literatura, los libros, oye, porque tú sepas que nosotros venimos de Cataluña, que no sé cuánto, y digo, y siempre me llama la atención, digo, leche, si nosotros hemos sido libreros, tiene que haber libros, tiene que haber inquietudes, y siempre me preocupaba yo por eso, digo, pues, si ese librero que estuvo aquí en Jerez, que ya loco siguiendo las pistas, tanto yo como mi hijo, que también de alguna manera le he pasado un poquito también esa inquietud y esa emoción, claro, ¿verdad? Pues hemos estado sacando del hilo, y claro, una historia que está de alguna manera consolidada en algo escrito, te es más fácil encontrar cosas, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos una fuente indiscutiblemente, que son los archivos parroquiales, la memoria de la familia, muchas cosas, pero cuando hay cosas escritas, las fuentes son directas y puedes perfectamente montar un puzzle de toda una vida, de toda una historia. Y si no hemos llegado a más es porque desgraciadamente los libros, el principal enemigo de los libros muchas veces, lo material, han sido los incendios y muchas cosas, y las guerras, y eso destruye muchas pruebas, Y ha sido de verdad una verdadera lástima, porque precisamente de donde vienen mis antepasados libreros, pues la guerra de la sucesión española fue, vamos, allí fue totalmente, vamos, dejó a aquellos quilmados completamente de fuentes de documentación, y la guerra civil igualmente. Claro. Aquí, por suerte, en nuestra zona, o al menos en Jerez, la guerra civil, hombre, tuvo su importancia y demás, pero no tuvo, digamos... Bueno, no fue un foco de batalla. Un foco de batalla, de incendio, de quemas de bibliotecas y demás, sí, y entonces se ha podido conservar. Claro, pero también en la guerra de secesión, como tú dices, fue dantesca, ¿no? Para el patrimonio, pero por ejemplo la guerra de la independencia también. También lo fue. Y son unos periodos, y ya te digo, y en Cataluña fue, vamos, se perdió gran parte de la historia. Vamos, yo me he ido descubriendo y mirando mis orígenes y cosas, y me encuentro en muchos pueblos, en Vic precisamente, estuvo mi hijo y yo buscando y indagando, ¿no? Y nos encontramos que no, oye, que los archivos parroquiales pues ardieron, y entonces pues tenemos la memoria ahí, digamos, pues en un punto blanco. Porque te remontas a don Ignacio Jordi ya en el siglo XVIII. Correcto. Ya establecido en Cataluña, ¿verdad? Sí, efectivamente, establecido en Cataluña. Su padre, vamos, iba a tirarte un poco al revés la historia. Bueno, sí, por supuesto. De este Jordi que viene, porque en mi casa siempre hemos dicho Jordi, ¿no? Jordi será porque llevamos ya desde, igual que la Plaza de Toros de Jerez, desde 1842-43 en Jerez, y ya somos casi, vamos, Jordi andaluces. Claro. A mí de pequeño me han dicho Jordi con J, no Jordi. O sea, Jordi ha sido una cuestión ya
después con el advenimiento de la democracia, en fin, que sonara la televisión, que si Jordi y tal, pero nosotros, mis abuelos, todos nosotros, Jordi, bueno, muy bien, ya son casi 8 generaciones, llevamos casi 6 generaciones aquí en Jerez. El caso es, ya te digo que a partir de esta cuestión que me presentó mi bisabuelo y la familia que me diciendo, pues sí, que había libreros y tal, pues estuvimos indagando hace unos 20 años por ahí, porque encontramos algunos datos, efectivamente, de que este librero vino a Jerez, al igual que otros libreros catalanes, que vinieron a la zona, tanto a Jerez como a Cádiz, muchos libreros que luego pues montaron revistas, montaron imprenta, y es que esto tiene totalmente sentido, porque lo que es la imprenta y la librería en Cataluña, vamos, allí las fuentes, digamos, de creación del libro, el papel, está muy cercana, ¿verdad? Luego Barcelona en sí muy cosmopolita, una ciudad del Mediterráneo muy cosmopolita, con mucha tradición, y donde quiera que haya vías de comunicación y demás. La fluvial en Barcelona fue importantísima. Ahí va. Y seguías contándonos un poquito esa historia. Sí, en fin, estábamos comentando, ya te digo, la situación sobre todo del padre de mi xorno, de Ramón Joaquín, que tuvo la mala suerte, y además porque está perfectamente documentado, de que murió con una enfermedad tropical, o sea que murió relativamente joven. A mí lo que me llamó mucho la atención, y tenemos ahí un vacío de alguna forma, es que dejó aquí pues varios hijos, entre ellos mi xorno, ¿vale? Muy pequeños, o sea, se quedaron con 3-4 años. Sin embargo, ellos sí siguieron con lo que son las librerías y la impresión y tal, y claro, y todo empieza a tomar un poquito de consistencia, de razón, porque tenía hermanos que también seguían con la misma, había un tal Gaspar Jordi, que era hermano de Joaquín, que yo, me estoy indagando y buscando qué relación tenía con Ramón, porque indiscutiblemente para venirte de Barcelona a montar aquí una librería tenía que tener un conocimiento previo del libro y toda esta historia, ¿verdad? Y entonces, por ahí sí le quedó. Lo que sí es cierto que en aquella época fue tanto la libertad de imprenta en una sociedad en la que no existía ni de alguna forma el periodismo, los medios de comunicación. El tema fue muy fuerte, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues encarcelaran a uno de ellos y demás, pues lo dejara, digamos, aparcar una forma de pensamiento, eso de alguna forma marcó también a la familia, porque desafortunadamente lo de Riego fue mal, ¿no? Y lógicamente pues la familia en ese sentido pues tenía ese mal recuerdo, y ya te digo, irte de tu patria a defender tus ideas tiene que ser muy duro. Fantástica. Es cierto. Pues sí, y ya te digo, les cogió a ellos una época en la que todavía no se habían inventado, hasta 1797, fue cuando empezaron se inventó en Francia o en París el primer sistema de rodillo de papel. Antes pues todo era con papel de tina, y en España hasta 1830, 1835 no se prodigó ese tipo de máquina. De hecho muchos encargos de libros, a mí me sorprende, está hecho en Gautier en París, se encargaban muchos libros de impresión en París, en Francia. Bueno, y si te das cuenta también es muy interesante como los grandes semanarios, quitando el diario La Gaceta de Madrid, que es del siglo XVII, esa tendencia de esas revistas ilustrativas, de esos periódicos ilustrativos que venían de Alemania, que ya llevaban establecidos del siglo XVIII, aquí por ejemplo llegan en 1834 con el Semanario Pintoresco Español, que ya viene con esos grabados todavía muy toscos, poco prodigados, todavía poco, y vienen con esa tendencia de las revistas literarias ya que llevaban ya como casi 100 años, 80 años funcionando en Alemania. Sí, o sea que llegamos tarde, en muchos aspectos. Ya te digo, vemos al libro aquí en España de 1830, 1835, impresiones en Alemania o en Inglaterra, y los ve esos libros de final del 18 que vamos ya con un alcance, con un desarrollo, totalmente, pero bastante. Pero ya de por sí es triste que que te puedan dejar manipular por política. Hay mucha gente que no entiende de política y encima dicen, es que yo no entiendo de política, no me meto en política. Que te puedan adoctrinar por ahí, no entiendes de política, pero que te puedan adoctrinar con un perfume, con un coche y con un desodorante, ya cuál es lo próximo. O sea, que verdaderamente rozamos un poco el patetismo
a la hora de, yo cuando veo esos anuncios de coches que antes parecían, es una manera estúpida de hacerte creer lo que no es, y con eso, con productos de alimentación y tal, que eso ya entra en otro mundo. Sí, publicidad engañosa o bueno, subliminal, de alguna manera. Exactamente. Bueno, Javier, licenciado en este caso en periodismo por la Complutense de Madrid. Efectivamente. ¿Por qué decides volcar tu tiempo y volcar tus esfuerzos al mundo de la comunicación? Bueno, yo desde muy pequeño, de niño, yo recuerdo que con 8 o 10 años yo me crié en la calle de Tres Huertas, junto a la calle Santo Domingo, ¿no?, a la parroquia de Santo Domingo, la zona. Teníamos un equipo de fútbol en la calle. La calle Siete Revueltas, y el equipo era Séptima Juventud Atlética. Figúrate lo teníamos todo. Teníamos un himno, teníamos equipación, lo teníamos todo menos un buen equipo de fútbol. Yo, por ejemplo, era defensa, era pésimo, era malísimo, pero planteé la opción de hacer una revista. Qué bien. Que reflejara la actividad de un equipo que lo que hacía era jugar en el propio barrio, o algunas veces pues nos íbamos a Palomar o a otros sitios de la ciudad para enfrentarnos a otros. Y entonces yo hacía a mano la crónica, la revistita, que era una revistita de un niño de 8 o 10 años, y hacía todos los ejemplares a mano. Figúrate, entrevistaba al presidente del club, al entrenador, a tal. Para que te hagas una idea, ¿no?, de ese nivel tan primario, sí. Ya tener esa vocación, ¿no? Otra cosa que hacía, por ejemplo, en el colegio, yo estudié en el Colegio La Salle, y allí teníamos una sede del grupo ecologista Mirbus, que luego fue al Jaramil y ha pasado a ser ecologista en la Acción ahora. Bueno, pues en aquella, te estoy hablando hace 30 años, ¿no?, más de 30 años. Hacíamos una revistilla también de información a modo de cómic, que la llamábamos Termitas, y yo era el que me encargaba, con 11 años, de plasmar la pequeña actividad que teníamos en esa sección juvenil o infantil casi ya del grupo ecologista. O sea, te estoy hablando de inquietudes que yo tenía en ese momento, ¿no? Otro flash, ¿no?, que te puedo dar de lo que puedo hacer en mi infancia, ¿no? Mi relación mágica con la radio. O sea, la radio para mí, o sea, dice mucha gente, yo es que pongo la radio para acompañarme cuando estoy haciendo alguna cosa. Yo no, yo me busco hacer cualquier cosa para que la radio me acompañe. Es decir, y desde pequeño, yo, por ejemplo, estando en el colegio, me gustaba escuchar la radio. Imagínate, tertulias que yo ni comprendía, alcanzaba a comprender, pero la sonoridad, la palabra, el silencio. Me encantaba, pero de encanto, ¿no? Y entonces, por ahí, luego ya eso se fue un poquito, conforme ya llegué a la adolescencia, llegué a radios locales, ¿no?, haciendo primeros programas de música, luego programas de entretenimiento, sobre todo en el tema ecologista, ¿no?, de hacer reportajes y demás. Un poco estoy hablando en la adolescencia, ¿no? Y poco a poco, ¿no?, hasta la propia televisión, ¿no? En alguna televisión local también tuve la oportunidad, estando en el instituto, de hacer noticiarios y casi de hacer de bulto para adelante, sin saber casi lo que estaba diciendo, pero tenía esa inquietud. 1994 en nuestra ciudad, en Sanlúcar de Barrameda. El ayuntamiento destinó más de 10 millones de pesetas para ayuda a domicilio el pasado año. El Ayuntamiento de Sanlúcar, a través de la Delegación Municipal... Claro, eso es verdad que desde pequeño uno va como trazando su camino, como tirando esas miguitas de pan, ¿no?, como Hansel y Gretel. Y es cierto, porque al final acumulas esos recuerdos que te ayudan a decir, bueno, estos son mis cimientos, y poco a poco vas creciendo como profesional y tal. Estudias en Madrid, sí. Bueno, en Madrid también te coge el Madrid de los años 80, ¿no? 90 del 94 al 99. Los años de los años 90 también, siempre un Madrid cargado de noticias y cargado de historias. Y bueno, preguntarle, nos has comentado un poco tus comienzos en el periodismo y tal, y bueno, imagino que ese retorno de ese trabajo también lo estás recibiendo, ¿no?, diariamente, ¿verdad? Hombre, te refieres a lo que es al retorno de ese trabajo que tú ya has hecho desde pequeño, desde esas crónicas, el instituto, a Madrid, conoces, claro, el periodismo en Madrid, trabajas... Date cuenta que yo, por ejemplo, en Madrid tuve la oportunidad en verano, cuando hacía las prácticas, porque bueno, hay que decir también que durante el curso, cada uno de los 5 cursos que hice de periodismo, había muy pocas prácticas. Yo no sé ahora, pero creo que visitamos un día la televisión, el plató de televisión que tenía en aquel momento la Facultad de Ciencias de la Información,
de la Universidad Complutense de Madrid, y la radio pues iríamos a lo mejor 5 o 6 veces en toda la carrera, ¿no? Entonces las prácticas me permitían a mí entrar en contacto directo con lo que es la realidad de la comunicación, no solo ya en medios locales, sino que también tuve la oportunidad de trabajar un verano en la agencia EFE, claro. La agencia de noticias EFE, que eso me dio la posibilidad de conocer cómo se elabora casi de manera industrial, por decirlo de alguna manera, la información, ¿no? Estuve en la sección de Sociedad, Sanidad y Televisión de la agencia EFE, cubriendo, bueno, pues las presentaciones de las series de televisión, en fin, un enfoque a lo mejor no era el enfoque pesado de la política, pero conoces el mundo, claro, empiezas a hablar con gente, ves cómo funcionan y eso al final es un bagaje más que te echas claro, en la visité mochila. medios, bueno, en esas mismas entrevistas que hice para acceder a la agencia EFE, estuve visitando, bueno, con las entrevistas previas de Interview de la cadena SER, tuve la oportunidad de conocer los estudios de la cadena SER en Gran Vía, finalmente entré en la agencia EFE, pero la verdad es que es una experiencia brutal, ¿no? Y bueno, en la parte más estudiantil, dentro de lo que es la facultad, pues bueno, teníamos también nuestro propio programa, ¿no? Con 2 compañeros, uno de allí de Madrid y otro de León, que ahora son eminentes, bueno, profesores de universidad, pues hacíamos un programa que se llamaba, de radio, que se llamaba La Gran Bestia Rubia. Un título muy provocador, porque es un concepto de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Que también es pues imagínate que lo que podríamos decir un leonés, un madrileño y un sanluqueño ahí en esos programas de filosofía, de sociedad en general, ¿no? La verdad es que... A mí me marcó una frase que escuché hace muchísimos años, no recuerdo quién la dijo, que decía: por muchas cosas que se cuenten y por muchas cosas que se digan, la realidad siempre se resiste a ser contada. Yo no sé hasta qué punto eso es real, pero bueno, tú en este caso como profesional, evidentemente intentas que toda la realidad y como en este caso, cuando te he dicho este axioma, es porque necesito saber cómo contrastas una información desde el momento en que la arrancas del suelo hasta que la podemos consumir todos nosotros, y válgame el dicho agrario, ¿cómo trabajas con esa información? El tema es que la vía institucional, y no te digo solo por las administraciones, sino también por las organizaciones, la información que te llega de las organizaciones, de los colectivos, aparte de las administraciones, pues te deja esa vorágine de información que recibe, de comunicados y demás, que recibe el profesional de los medios, pues le deja poco espacio y poco tiempo para analizar o profundizar en alguna información o algo que haya ocurrido. Por eso es importante también el uso de géneros periodísticos como el reportaje o la entrevista o la crónica, que lo que te permite es precisamente bucear o profundizar en ciertas informaciones que de manera ligera se plantean como flash, pero que no profundizan en lo que es Entonces, el periodista se mueve entre lo que es esa vía institucional, que es la que le está proporcionando casi rutinaria, le está proporcionando permanentemente información, comunicados, convocatorias, ruedas de prensa, se mueve entre eso, y también el reporterismo de calle, y también pues bueno, estar analizando fuentes de documentación en general, ¿no? Dependiendo del tema de que se trate. Tirando de la hemeroteca pura y dura, por ejemplo, ¿no? La hemeroteca es una fuente de documentación o documentación específica sobre el tema en cuestión, sobre el que estás elaborando una información. O sea, son 3 patas: la vía institucional, el suministro de información, el reporterismo de calle, estar en la calle. Bueno, ahí dentro del reporterismo podríamos hablar de las redes sociales como otra manera de estar en la calle cibernética, ¿no? Y también esas fuentes de documentación, que es lo que te permite profundizar. Hay una cierta predilección por el tema de las noticias de interés humano, ¿no? Las noticias de interés humano que aparentemente son irrelevantes, ¿no? Que son muy atractivas, pero que aparentemente no tienen demasiada importancia. Yo creo que hay que poner en valor ese tipo de noticias, y ahora te pondré un ejemplo, porque yo creo que informaciones sobre la que se puede ver reflejada mucha gente,
a la hora de identificar un problema y que puede ser incluso promotor, o sea, impulsores de movimientos reivindicativos en determinadas cuestiones. Y te cuento el ejemplo que quiero que bueno, para que entiendan los telespectadores. Cuando, bueno, publico una información, por ejemplo, de un joven sanluqueño o una joven sanluqueña que triunfa en el mundo académico, en el mundo de la investigación, pues una noticia que nos reconforta a todos, porque, bueno, vemos ahí a alguien que está triunfando a nivel europeo o en diferentes ámbitos en una determinada materia que puede ser muy específica, pero que, bueno, que nos llena de orgullo y satisfacción, se dice, ¿no? Pero bueno, profundizas un poco, hablas con el compañero, vamos, con el joven que sea, ¿no?, en este caso, y te comenta, casi de pasada, que es que, claro, es que está estudiando, por ejemplo, en Francia, o está estudiando en el Reino Unido, porque es que los investigadores no tienen oportunidades en España. No se invierte en investigación en España y no tienen más remedio que irse a otro país, ¿no? Te está poniendo de manifiesto la realidad que tiene investigadores o científicos o académicos en general que tienen que irse a otros países porque no hay oportunidad. Bueno, porque yo a la poesía no la entiendo en ese carril, ¿no? Sí es verdad que puede ser un bálsamo para agitador de conciencia. Se ha utilizado a veces. Se ha utilizado, y es muy interesante porque si no tuviésemos la poesía o el romance, habríamos entendido muy poco quizás la cultura de la Edad Media, y si no nos hubiéramos acercado a los poetas, ¿no?, de entretiempos, en este caso del siglo XIX, que ilustraron bueno, las revistas literarias y políticas y satíricas del momento, que nos impregnaron con muy buena poesía, sobre todo ya la generación del 98, la generación del 27, etcétera, etcétera. Sigue siendo ese agitador de conciencia ya no solo a nivel social, sino también para despertar el amor, para despertar la pasión, para despertar deseos de cualquier tipo, ¿no crees? Es un arte único en ese sentido, sí, porque no necesita de muchas palabras para llegar al corazón, digamos, ¿no? La poesía tiene la magia, entre comillas, sin tú darte cuenta, a lo mejor estás leyendo unos versos y puedes llegar a emocionarte sin esperarlo. Claro. Entonces te pueden hacer un sentimiento que tú lo has tenido a tu manera, no es ese igual, pero también es la cosa de que cada cual lo asimila, lo siente a su manera, ¿no? Entonces, que pueda arrastrarte una poesía a un sentimiento tuyo de melancolía, de alegría, de gozo, de naturaleza, es un tipo de sentimiento, de sensación que ninguna otra arte seguramente, bueno, la música también puede... Como un nexo de conducción. Están muy juntas, ¿no? De hecho, viene de muy antiguo, ¿no? Para los griegos, la música, la poesía, las matemáticas eran la misma arte, se daban en la misma clase. Entonces están muy unidas. Incluso hoy día, para muchos, yo por ejemplo, para escribir necesito música. Yo no sé si tú también necesitas música para escribir. Yo para escribir prefiero el silencio. ¿Sí? Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo sentarme y escribir un poema porque se me apetezca hacerlo. Yo escribo un poema porque tenga la necesidad de hacerlo. Entonces, en ese sentido, quizá no soy muy prolijo, ¿verdad? Hay gente que escribe muchísimo, que escriben poemas todos los días. Yo, por ejemplo, en ese sentido soy incapaz, porque para mí es una necesidad que me empuja a hacerlo, y ese es un momento muy íntimo, muy especial, muy desnudo, digamos, en el cual pues necesito un profundo silencio, evadirme del mundo y centrarme en el sentimiento exacto que yo quiero plasmar. De hecho, gran parte de estos versos son de hace mucho tiempo. Hay poemas que ya después a lo mejor han sido trabajados, mejorados un poquito, porque tú sabes, la forma también es una cosa intelectual, ¿no? La forma, el estilo es intelectual, el sentimiento es de dentro, ¿no? Entonces hay que hacer una mezcla entre las dos cosas para llegar a un producto más en condiciones. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo con... Pero bueno,
como yo siempre digo, ni hay que tener ningún tipo de complejo, ni por supuesto no arrepentirse de nada. Yo no me arrepiento nunca ¿por qué? Porque es así, y además yo lo veo más como un regalo, ¿no? El ser humano debe de evolucionar. Lo que nos diferencia de los animales es esa evolución constante que tenemos, de ver la vida, de entender el mundo, de afrontar nuestros problemas. Indudablemente, con el paso de los años cambiamos. En fin, lo ideal y lo bonito sería que todos cambiamos a mejor. Claro. Quizá no, ¿verdad? No, evidentemente. Pero... hay quien... Lo que somos, lo somos. Es decir, tú después, la vida te hace aprender, la vida te deja heridas, claro. La vida te direcciona un poquito, pero tú lo que eres, lo eres. Tú, si eres una buena persona, lo vas a seguir siendo, y si eres una mala persona, puedes disimularlo un poco mejor, porque conviene en sociedad parecer, ¿verdad?, que estás más adaptado, que eres más simpático, todo eso vende. Pero yo pienso que lo que tú eres, eres. Y lo que tú me decías antes, por supuesto, un poema de hace 10 años, para mí es como... Porque me gusta comparar también la poesía con la pintura, ¿verdad?, con la música. Con las artes. Un cuadro que tú has hecho hace 10 años, y tú dices a lo mejor, pues yo ahora mismo hago cuadros mucho mejores, ¿vale? Pero el que tú hiciste hace 10 años tiene el encanto de ese tiempo. Y entonces, claro que no hay que arrepentirse. Al revés, tienes que estar orgulloso porque has aprendido de todo el pasado. Y yo los poemas que tengo de hace tiempo, que no son de mi vida actual, hay algunos que sí, pero claro, quizá más en general son más de hace años. Y sobre todo, yo siempre lo pienso cuando voy paseando por esas librerías de viejos, ¿no?, y vas rebuscando entre viejos rastrillos y tal, viejos libros. Ya no te estoy hablando de los grandes oradores, de los grandes pensadores, que evidentemente dejaron una obra para que siguiera siendo póstuma, ¿no?, para que se siguiera leyendo. Sí. Pero hay pequeños escritores, olvidados escritores, gente del mundo de la palabra de centurias pasadas, que dejaron unos opúsculos, unos trabajos y tal. Y el día de hoy, cuando tú recuperas eso y abres esas páginas amarillas y empiezas a leer, a reescribir, a sacar anotaciones, yo siempre digo, este hombre, si nos estuviera viendo desde donde esté, diría, oye, pues lo que he hecho... Yo ahí le doy mucho valor... Ha servido. Al lector. Claro, rescatar eso porque es magnífico. Parece que el único valor lo tiene el que crea. No es cierto. Sin alguien que lo lea, se queda, digamos, sin nacer, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos tipos de lectores. Un lector busca desde lo superficial de una novela de amor que tiene su valor y tiene su lugar. Pero hay lectores que pueden incluso redescubrirte con su punto de vista lo que tú has escrito, sorprenderte de cómo les ha llegado a ellos. Y tú dices, jolín, con tu visión quizá has aportado más belleza a mi poema. Sobre todo, me has dado un punto de vista que yo no lo había pensado. Y yo creo que eso suele pasar mucho, por ejemplo, con la literatura, por ejemplo, de la teología, de la filosofía, de las artes, de cuando se plasma un sentimiento, una visión o una idea para que germine, y es eso, yo tiro esa semilla desde un punto de vista y ya que cada uno le ponga la sal que le quiera poner. Sí. Y eso pasa, evidentemente, con la filosofía. Lo que no quita que deba... tú debes llevar hacia un sitio, ¿no?, hacia una línea, lo que es mi punto de vista. En mi trabajo va hacia una línea, hacia un punto, hacia una meta. Por ejemplo, al principio del libro tengo poemas que uno se llama Resignación, otro se llama Ternura. Pero yo no hago... A mí me gusta definir, entre comillas, esos sentimientos con imágenes. Entonces, cada verso mío te aporta una imagen. Y lo que yo pretendo es que esa imagen te acerque a lo que como yo siento, o como yo tengo ese sentimiento de resignación, de beso, si quieres... Sí, por favor. Te leo uno y... Yo creo que es la mejor manera de explicarlo, ¿verdad? un poquito, porque
a lo mejor no es tan fácil de explicar, ¿no? Bueno, voy a leer el que se llama Beso, ¿no? Y bueno, eso, lo voy a leer. La imagen, como yo lo siento, es intentar ver en cada verso una imagen concreta. Son 4 grupos de 4 versos el poema completo. Entonces, cada grupo de 4 debe dar una imagen completa, un cuadro terminado de la sensación o del fondo que puede ser la palabra beso, ¿no? Laguna estremecida ante el tierno sol, unido a ella en la aurora lozana, donde los rayos de cristal de su faro colorean y templan su sangre diáfana. Descenso aventurero desde el monte del deseo hasta la llanura suave en unas manos ardientes, como el fuego de unos labios fundidos con el tacto, la inocencia y la vida. Colisión espontánea entre el cielo de lava de unos ojos felinos, de fantasía, y la inquietud oceánica e infantil de una nube compuesta por leyendas de rosas. Chasquido de humedad que surge furtivo entre las hojas mansas de la blanca azúcar y recorre volando sobre una visión de estrellas el trayecto callado desde tu corazón al mío. ¿Sí? Amigos de Café de Levante y de Costa Noroeste Televisión, con esto nos despedimos por hoy. Volveremos para la semana que viene para este último especial, especial verano, ¿no? Lo podríamos llamar, donde estamos recordando y rescatando esas imágenes de los entrevistados y amigos que han pasado en esta última temporada. Que pasen muy buena noche, feliz verano y muy buenas noches.